Los vecinos de Sevilla la Nueva están preocupados por la construcción de un macrocomplejo religioso que se va a construir en una finca de 198.000 metros cuadrados que además está protegida medioambientalmente. La organización que lo va a levantar se llama Heraldos del Evangelio, una comunidad que fue reconocida por el Vaticano en 2001 con el Papa Juan Pablo II como jefe de la Iglesia, avalada después por Benedicto XVI, pero que en los años entre 2017 y 2019 fue sometida a una investigación por el Vaticano, ya con el Papa Francisco, por unos supuestos escándalos de exorcismo y alineación parental. Hoy queremos saber un poco más de esta comunidad de los Heraldos del Evangelio y para ello hemos invitado a estar con nosotros a Miguel Perlado, que es psicólogo clínico y además forense. Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quiénes son los Heraldos del Evangelio y dónde surgen? A ver, los heraldos del Evangelio son una asociación, una agrupación religiosa que es escisión de otro grupo que ya conocíamos de antaño, que es Tradición, Familia y Propiedad, y que tras la muerte de su fundador acontece una escisión dentro del movimiento, formándose una parte, digamos, que continúa los lineamientos de la TFP antigua, que es una organización de corte anticomunista y muy tradicionalista, y después se organiza esta segunda rama de los Heraldos del Evangelio, cuyas prácticas y funcionamiento de facto no se alejan tanto de aquellas, digamos, más clásicas de Tradición, Familia y Propiedad. Sabemos que fue intervenida por el Papa Francisco entre 2017 y 2019. Fue sometida a una investigación, como decía antes, por escándalos, por lo visto, de exorcismo y alineación parental. ¿Cómo acabó esa investigación? Porque no hemos encontrado más datos. Es cierto, ¿no?, que en esos años, pues el Papa, digamos, designa también, ¿no?, una investigación sobre lo que está aconteciendo dentro de los Heraldos del Evangelio a partir de la filtración de esos vídeos, como usted bien decía, de esos vídeos en donde se realizan determinadas prácticas de exorcismo y donde incluso en alguno de ellos se puede observar con claridad pues unos niveles, digamos, de un cierto abuso físico sobre los menores, y esto genera, ¿no?, toda una enorme controversia y se inicia esta investigación que los heraldos, pese a las indicaciones y directrices que ordenó el Vaticano, las desoyen por completo y continúan funcionando porque, como suele suceder en este tipo de grupos, más allá de que estén o busquen estar encardinados dentro de una estructura eclesial más amplia, en este caso dentro de la Iglesia Católica, finalmente desarrollan su propio programa, digamos, en paralelo, constituyen su propia Iglesia con sus propios funcionamientos y particularidades y en la práctica desoyeron, digamos, ¿no?, las indicaciones que se les daban por las cuales, bueno, se indicaba que los niños dejaran de ser escolarizados en esos colegios y que tenía que operarse una renovación, digamos, profunda desde adentro y continuar investigándose ya no solo estas cuestiones, como bien dice, ¿no?, de los exorcismos y ciertas prácticas que podían dar lugar a una alienación parental, sino también otras que tienen que ver con dinámicas de abuso psicológico y espiritual en cuanto, bueno, se regula, digamos, en exceso la vida de sus miembros, hay ciertas prácticas que pueden vulnerar algunos derechos y hay daños también psicológicos entre los exmiembros que formaron parte durante muchos años, al menos así me lo ha mostrado también la experiencia clínica de trabajo con alguno de ellos. ¿En estos momentos están reconocidos por el Vaticano o están operando, digamos, al margen? Están en ese espacio, digamos, intermedio en donde, bueno, continúan operando, pero sin un respaldo claro, pese a que tampoco haya habido, digamos, una manifestación de una expulsión o dejarlos afuera, digamos, ¿no? Simplemente hubo, bueno, no tan simple, hubo estas recomendaciones muy en serio, digamos, a partir de los datos que observaron y de los testimonios que escucharon. Inclusive en Brasil se puso en marcha también una macro demanda judicial por numerosos familiares que habían tenido que retirar a sus hijos de los colegios, y en este sentido, bueno, pues continúan funcionando en paralelo, como les he dicho, más allá de que se les hubiera indicado con claridad pues que debían cesar en alguna de sus prácticas, ¿no? Es verdad que en España los conocemos poco, por donde tiene más arraigo, creo que es, aparte de en Brasil, que es donde nacieron en toda Sudamérica. Sí, es cierto, ¿no? Aquí en España, en su día, ¿no?, Tradición, Familia y Propiedad tuvo mucho empuje, sobre todo en
las zonas de Aragón y en otras partes de España, pero después de la decisión quedó algo diluida, digamos, su presencia dejó de ser tan visible, y ahora, ¿no?, con el resurgir, digamos, de este megaproyecto que quieren hacer en Sevilla la Nueva, pues bueno, vuelve un poco a la palestra y a objetivarse, digamos, su funcionamiento, que también en Brasil y en otros países han incurrido en prácticas que finalmente han puesto en jaque también a medidas medioambientales, como está sucediendo en Sevilla la Nueva, y también, como decía, pues controversias en relación a, bueno, qué finalidad se busca con esta megaconstrucción, y sobre todo la preocupación, digamos, gira en torno a las prácticas sobre los menores de edad, que, como se ha visto, digamos, en algunos centros asociados a los heraldos, pues no están exentas de riesgos, ¿no? Bueno, es verdad que, por ejemplo, visten, digamos, unas túnicas muy llamativas que nos recuerdan un poco a los antiguos Mm. cruzados o a los antiguos templarios. Y luego hemos estado investigando un poco sobre cómo es el modo de vida de las personas que Ujú. están dentro de esta comunidad. Desde luego tiene unas normas rígidas que te indican desde cómo te tienes que cortar Sí. las uñas hasta cómo te tienes que relacionar con el sexo opuesto, por ejemplo. Sí, sí, a ver, evidentemente en cualquier congregación religiosa hay una serie de normas de Sí. funcionamiento, ¿no? El punto, digamos, no es tanto que exista una norma u otra, sino cómo se ponen en marcha esas normas, con qué nivel, digamos, de severidad y de extensión sobre la vida de sus miembros. Y aquí, digamos, algo que se puede observar con claridad, digamos, es que abundan, digamos, en todas las áreas del individuo y dejan poca capacidad y poco espacio, digamos, para el pensamiento autónomo, para unas relaciones, digamos, con personas externas a la organización más flexibles, y hay una regulación que es excesiva, digamos, de la vida de sus miembros, y esto genera un daño, ¿no?, en cuanto que ya no solo desemboca en una obediencia y en un seguidismo ciego y acrítico, sino que también eso abre el terreno para todo tipo, digamos, de obediencias que pueden ser excesivas y abusivas, ¿no?, como es el caso de los heraldos y de otras congregaciones que pueden tener unas normas, insisto, que ya rozan, digamos, lo que tiene que ver con el abuso espiritual, ¿no? Desde su punto de vista, Miguel, como psicólogo clínico y forense, ¿tienen motivo los vecinos de Sevilla la Nueva, aparte del tema medioambiental, para estar preocupados? Yo diría que sí, y aquí, como bien señala, un punto esencial es la cuestión medioambiental, que hay Mm. que mirar finamente, porque claro, hay una cuestión que debe preservarse, y esa megaconstrucción no respeta, al parecer, determinados mínimos con la cuestión medioambiental. Entonces, este es un elemento que desde ya debería ser contemplado y revisado, pero no hay que perder, digamos, de vista el otro foco, que claro, desde mi ángulo es más Mm. sustantivo si cabe, que tiene que ver con, bueno, el daño que se puede ejercer, digamos, dentro de esta estructura y del funcionamiento cotidiano de esta organización, y sobre todo la cuestión de los menores de edad. Tenemos constancia de que hay un activo, digamos, proselitismo, ¿no?, y un activo adoctrinamiento entre niños, muy niños, ¿no?, que ya no estamos hablando de 16, 17, no sé, preadolescentes, sino que ya se incurre, digamos, y se instalan vocaciones a partir de 8, 9 o edades inferiores, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, insisto, ¿no?, creo que también toda la asociación de vecinos debería prestar, y la ciudadanía en general, ¿no?, un especial interés en, bueno, que este tipo de organizaciones pueden generar un daño psicológico y un daño también moral y espiritual. Porque efectivamente, cuando hablamos de alineación parental, estamos hablando de padres que han denunciado que sus hijos son alejados de ellos, que se evita el contacto de esos jóvenes que todavía evidentemente no han madurado, de todo lo que tiene que ver con su entorno familiar. Es cierto, ¿no? El punto, digamos, de la alienación parental tiene que ver con todas estas familias que, bueno, muy esperanzadas y ilusionadas ante la invitación de podemos ofrecer a tu hijo o a tu hija una educación de calidad, un futuro, una educación religiosa sólida, etcétera. Bueno, invitados, digamos, inicialmente a unos viajes en los cuales se les deslumbra, ¿no?, con todas las posibilidades y toda esa ostentación de la cual hacen gala. Bueno, pues hay muchos familiares que quedaron deslumbrados en un primer movimiento y depositaron la confianza en la organización, ¿no?, en el sentido de, bueno, nos pueden dar una educación de futuro para nuestros hijos, y entonces confiaron ciegamente en que eso fuera así. En un segundo movimiento lo que
que observan es que sus hijos o sus hijas empiezan a mostrar un mayor distanciamiento, empiezan a repetir frases que no saben exactamente por boca de quién están hablando, empiezan a mostrar una radicalización, digamos, en su pensamiento y en sus modos de comportamiento. Hay una distancia allí, una ruptura progresiva a los vínculos de comunicación y de relación con sus familiares, y en conjunto observan que su hijo y su hija cambia radicalmente en todas las áreas de su vida, ¿no? Y eso les alarma, y cuando ya aparecen todos esos vídeos y empiezan a aparecer esos primeros testimonios, denuncias en relación a abusos sobre los menores, no estamos hablando de abusos sexuales, sino de abusos morales, físicos, espirituales, y regularmente la cotidianidad, como decíamos, de unos preceptos que resultan excesivos, ¿no?, sobre la vida mental y relacional de sus miembros, bueno, pues aquí es donde los padres dan un paso hacia afuera y retiran, ¿no?, a sus hijos del colegio, evidenciando pues que todo aquello que se les había prometido, digamos, en un primer momento, no solo no se cumplía, sino que se acompañaba, digamos, de todos estos cambios que generaban daño y rupturas familiares. Por último, Miguel Perlado, como psicólogo, ¿es fácil revertir esa situación en el caso de que algún padre se encuentre pues con su hijo, digamos, irreconocible desde el punto de vista, pues eso, mental o psicológico o de comportamiento? No es un proceso sencillo, ¿no? Y hace falta trabajar con los familiares, con los amigos, ¿no? Para ver si se pueden ir abriendo vías, ¿no?, de comunicación que permitan, ¿no?, que en este caso, si estamos hablando de jóvenes, ¿no?, que quedan insertados en este funcionamiento, puedan volver, ¿no?, a recuperar la capacidad de pensar, de reflexionar, de hacer un análisis de lo que está sucediendo, y en este sentido, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Esto no quita también, ¿no?, que es un proceso lento y que debe ser acompañado desde un punto de vista profesional, porque el sufrimiento es enorme, ¿no?, en el sentido de que muchas familias lo que describen es que tengo a mi hijo o mi hija delante y no lo reconozco, ¿no? Está hablando como si fuera otro, y de una forma que además es dañina, ¿no? Porque tensiona las relaciones, como decíamos, y las confronta, ¿no? Porque finalmente este tipo de agrupaciones, una de sus dimensiones esenciales y características es tan solo, digamos, dentro del proyecto que nosotros sostenemos, ya no solo está la verdad, sino la salvación y la pureza, ¿no? Y fuera de esta organización y de nuestra manera de funcionar está todo lo impuro, ¿no? Entonces, cuanto más te dediques a nosotros, mayor pureza tendrás, y esto implica en la práctica, pues como decíamos, ¿no?, un distanciamiento, una ruptura y un no contacto, porque ya no solo es que te hagan perder el tiempo, sino que no te permitirán, ¿no?, alcanzar esa pureza que nosotros sostenemos. Bueno, de momento los vecinos de Sevilla la Nueva han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma change.org para protestar por lo que consideran una aberración, que lo parece, medioambiental, con esa finca o con esa iglesia de 198.000 metros cuadrados. Pero queríamos indagar un poco más en lo que significa, en quiénes son los heraldos del Evangelio, que repito, son digamos, una comunidad muy desconocida en nuestro país, por lo menos hasta ahora, muy extendida en Sudamérica, que llama mucho la atención por su vestimenta y por la rigidez de sus normas, y queríamos saber un poquito más de ellos. Luego los vecinos de Sevilla la Nueva, en fin, que protesten por lo que quieran. Miguel Perlado, psicólogo clínico y forense, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.